Muy bien, agradecemos al Señor por regalarnos este momento especial como iglesia. Agradecemos a nuestro Dios porque nos da la vida y porque ahora podemos tomarnos un tiempo para hablar, como mencionábamos recién, hablar de Cristo. Lo más importante, hablar de Jesucristo. Y hoy arrancamos una nueva serie que la idea es detenernos en enseñanzas del Señor, porque las parábolas son las enseñanzas que el Señor dejó. El Señor hablaba y tomaba ejemplos de lo cotidiano de la vida de aquellos que lo escuchaban y de eso cotidiano de la vida material, de la vida física, de lo tangible, de lo que ellos vivían como una costumbre, como un hábito, como algo que era secular y corriente, de lo diario, de lo cotidiano. El Señor sacaba enseñanza espiritual y transmitía enseñanza espiritual. Y por eso es que es tan importante poder detenernos en estos conceptos para aprender principios espirituales que la Biblia nos deja acerca de lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Y hay una historia que tiene que ver con esto porque el Señor Jesucristo nos vino a traer salvación. Y hay una historia que nos habla, que nos refleja, que ha estado muy de moda hoy, en estos días, por una película que es la historia del milagro de los Andes. Quizá uno de los accidentes aéreos más famosos de la historia y del cual recientemente se estrenó una película, nos habla acerca de este concepto de salvación. Cuenta la historia, aconteció hace casi pasados 52 años de este acontecimiento. Era un avión que transportaba jugadores de rugby desde Montevideo, Uruguay, a Santiago, en Chile. Y dice que en la cordillera el avión se cae por contingencias del clima, contingencias del error humano. Dice que llevaba 3 miembros de tripulación, 5 tripulantes y 40 pasajeros, de los cuales fallecieron alrededor de 32 y sobrevivieron algo así como 18, 19. Y cuenta una de las personas dando su testimonio que dice que ellos estaban rumbo a una muerte segura, pero lograron la salvación de sus vidas. Dice que cuando el rescate fue grande, cuando estábamos contra el abismo de la muerte, el testimonio de la salvación queda grabado a fuego y nuestra vida y nuestra identidad queda ligada a esa historia. Somos testimonio viviente de que el milagro es posible y nuestra vida trae esperanza. Un acontecimiento que podríamos pensar se dio en la vida de estas personas y que lo que podríamos dar como la generalidad fue la muerte. Ellos tuvieron vida, ellos se salvaron, tuvieron salvación. Y en el concepto espiritual del tema que nos convoca hoy, de la parábola que nos convoca hoy, de la analogía, de la metáfora que el Señor Jesucristo toma de la vida cotidiana para una aplicación espiritual, nos detenemos y vemos la salvación. El Señor muestra en el concepto espiritual, en el principio espiritual, lo que significa la salvación, cómo podemos llegar a la salvación. Dice una autora, Nancy Demos, la enseñanza de hoy es la historia de la salvación del alma. Este es un pasaje de la Biblia muy severo y debe provocar temor por tu propia vida o por los corazones al pensar en las personas que van rumbo a la muerte segura. Esta lectura de hoy revela que una persona puede ser fiel a una iglesia, puede haber sido bautizada, puede ser una buena persona y aún permanecer fuera de la puerta de la salvación. Y el pasaje que nos convoca hoy es Lucas capítulo 13, el verso 22. Para hablar acerca de esta analogía, esta metáfora que el Señor toma acerca de la puerta angosta. Dice Lucas en el capítulo 13, comenzamos la lectura en el verso 22.
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminando hacia Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, abrinos, él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él les va a decir: les digo que no sé de dónde son, apártense de mí ustedes, hacedores de maldad. Verso 28, así será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén incluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y el pasaje paralelo de esta parábola, de esta analogía del Señor, está en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Ya el Señor, habiendo dado su discurso y haciendo una aplicación práctica de los principios de fe, de los principios de vida, de los principios morales que Él transmitió a partir de la ley, dice en Mateo 7, verso 13, entren por la puerta estrecha, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque, lo repite el Señor, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hay un autor que se llama John Stott que dice y describe esto de esta manera: según Jesús, existen solo dos puertas, la ancha y la estrecha, no hay otra puerta, que conducen a dos caminos, el fácil y el difícil. No hay camino intermedio. Son transitados por dos grupos, el grande y el pequeño, no hay un grupo neutral, y conducen a dos destinos, destrucción o vida, no hay tercera opción. Casi no es necesario comentar que tal explicación hoy está sumamente fuera de moda. A la gente no le gusta comprometerse. Toda encuesta de opinión permite no solo una respuesta de sí o no, sino también un conveniente no sé. El sendero más popular es la vía intermedia. Desviarse del camino intermedio es arriesgarse a ser tachado de extremista o fanático. Todos se resisten a enfrentarse con la necesidad de elección, pero Jesús no nos permite escapar de ella. El Señor Jesús en su discurso, el Señor Jesús en su enseñanza, transmitiendo los principios de Dios, transmitiendo el corazón de Dios, nos dice que nosotros tenemos que elegir. El ser humano tiene que elegir. Llega un momento que no tenemos márgenes de grises. El Señor establece dos opciones y están claras aquí las opciones. Nos habla de una puerta, nos habla de dos puertas, nos habla de dos caminos, nos habla de dos grupos y nos habla de dos destinos. Y el Señor nos pone delante, así como Dios en la antigüedad le puso delante al pueblo de Israel: acá te dejo la decisión para que vos la tomes. Si escoges el bien, vas a tener la bendición. Si sos obediente, vas a ser bendecido. Ahora, si sos desobediente, vas a llevar la maldición y vas a pagar las consecuencias de esa maldición y de ese extravío. Y así le fue al pueblo de Israel. Dios se manifestó con poder y pagó las consecuencias de su desobediencia. Ahora, de la misma manera, el Señor nos deja a nosotros una lección práctica para nuestra vida. Y nos dice: si ustedes quieren obtener la salvación, en primer lugar, tienen que saber que hay dos puertas. Está la puerta ancha y está la puerta angosta o la puerta estrecha. La puerta ancha, si vamos a Romanos capítulo 3, verso 23, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lamentablemente hay una condición que tenemos como seres humanos desde Adán hasta acá, es que somos pecadores. La Biblia dice que tenemos continuamente la tendencia a hacer el mal. La maldad está en nuestros miembros. No podemos cumplir con las exigencias de la ley de Dios. Dios nos dio la ley para mostrarnos que nosotros somos incapaces de cumplirla.
Y al mostrar y al demostrar que somos incapaces de cumplirla, nos ha dado el camino para poder llegar a Él. Porque el pecado nos impide llegar a Dios. Y esa es la puerta ancha. Por ahí, lamentablemente, todo el ser humano entra cuando nace. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Ahora el Señor nos da la opción, el Señor nos da la alternativa y el Señor nos da la posibilidad de salvarnos. ¿Y cuál es esa posibilidad? La puerta angosta, la puerta estrecha. Jesucristo mismo. Dice Juan capítulo 10, verso 7, el Señor Jesucristo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el verso 9, el que por mí entra será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Jesucristo es la puerta para llegar a Dios. Ahora, el Señor la describe como la puerta estrecha, la puerta angosta. Por una puerta estrecha, bajita, angosta, es difícil ingresar con algo que no sea nuestro propio cuerpo solamente. No podemos entrar con valijas, quizá bolsos, camiones o con nuestras pertenencias. Inclusive ni siquiera podemos quizá entrar erguidos. Tenemos que entrar en una condición de agacharnos, inclinarnos y quizá encorvarnos para poder ingresar. ¿Y esto qué nos demuestra? Para ingresar por la puerta angosta, para ingresar por la puerta estrecha, necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que no hay nada en nosotros, que no tenemos nada que nos pueda llegar a Dios. Que para ingresar por este lugar necesitamos tener una actitud de reconocimiento que nuestra condición caída no tenemos nada para darle a Dios y que la única forma de llegar a Dios es por medio de Jesucristo, reconociendo en humildad que Él es el único que nos abre las puertas para llegar al cielo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto le decía el apóstol Pablo a Timoteo, solamente Cristo, solamente Dios, no hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque estas dos puertas nos llevan a dos caminos. El camino fácil o el camino difícil. El camino ancho, como la puerta, o el camino angosto, el camino estrecho, como la puerta lo indica. Y el camino ancho, el camino fácil, hay lugar para transitar. Yo me imaginaba una autopista de varios carriles y podés elegir ir rápido por la vida o podés elegir ir más lento. Total tenés espacio, total tenés lugar, total podés elegir quizá la alternativa del carril de la diversión, la alternativa del carril del desarrollo profesional, de un lugar de preponderancia y de fama, un lugar de riqueza. Infinidad de opciones te da el camino ancho para transitar. Infinidad de alternativas de vida que podés elegir. Sin embargo, el camino difícil, el camino del sendero de la puerta estrecha, que inicia en la puerta estrecha, quizás sea un camino sinuoso, quizás sea un camino en que haya que resignar y renunciar en muchos aspectos de cosas que como seres humanos quisiéramos obtener. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad tiene que rendirse a la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad se tiene que rendir a la voluntad de Cristo. Para cumplir el propósito de Dios y de Cristo antes que nuestro propio propósito temporal. Dice Hebreos en el capítulo 11, hablando de Moisés, que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó los deleites temporales del pecado. Rehusó el camino ancho y la comodidad para cumplir el propósito de Dios, al cual al principio él ni siquiera estaba convencido, pero Dios lo quería usar para libertar a su pueblo. Y tuvo que padecer la aflicción, penurias, la queja del pueblo, que los egipcios lo quisieran en varias ocasiones matar para cumplir el propósito de Dios. Y lo mismo pasa con cada una de la vida del ser humano. Tenemos para elegir, podemos elegir el camino ancho o podemos elegir el camino angosto. Ahora, el tema de cada camino
Y la decisión de cada camino tiene que ver cuál es su destino. Porque encontramos una puerta ancha y una puerta angosta. Encontramos un camino ancho y fácil o un camino angosto y difícil. Pero encontramos que hay dos grupos. El Señor lo describe como un grupo grande y un grupo pequeño. El camino ancho tiene mucha concurrencia de gente. Hay modas, hay tendencias, hay gustos, hay cosas que la sociedad toma como algo especial para vivir y que la mayoría lo hace, y muchos lo hacen porque esa mayoría lo hace. Ese es el grupo que va por el camino fácil, ese es el grupo que va por esa autopista ancha eligiendo opciones para la vida y de la cual muchos se van copiando y buscando una satisfacción del corazón que nunca encuentran. Ahora dice la Escritura que el otro grupo es un grupo pequeño porque no se puede ser neutral. No podemos ser neutrales. Y si verdaderamente nos identificamos con Cristo, si verdaderamente tomamos una decisión por Cristo, si verdaderamente Cristo es una realidad y como decimos llamarnos somos cristianos y nos identificamos como hijos de Dios y transitamos este camino que es angosto, que quizá tiene muchas dificultades, que tiene problemas, pero que sabemos que vamos acompañados en una comunión que nos fortalecemos, nos sostenemos para cumplir el propósito de Cristo. Para contarles a otros, para mostrar a otros que hay una salvación y que en ese camino queremos estar para cumplir el propósito de Dios, de la voluntad de Dios, el propósito de Cristo para nuestra vida y no nuestra propia búsqueda, nuestro propio propósito, nuestra propia voluntad. Y eso se da en el camino con el grupo pequeño. Porque como dice 1 Juan 2, están los deseos de los ojos, están los deseos de la carne y está la vanagloria de la vida. Pero eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo, eso proviene del camino ancho, eso proviene del camino fácil, que parece simple, que parece sencillo, que yo hago la mía, que yo tomo mi propia decisión, que soy el dueño de mi vida, que mi vida yo decido lo que quiero, pero que lamentablemente un día nos encontramos con un destino. Porque hay una puerta, hay dos puertas, hay dos caminos, hay dos grupos, pero al final la Biblia nos dice que hay dos destinos. Y el camino ancho lleva a la perdición. El camino ancho lleva a la destrucción. El camino ancho nos condena y nos separa de Dios. El camino ancho se termina manifestando con la muerte, con la separación física del alma del cuerpo. Y un día ese alma que Dios nos dio, porque como dice la Escritura en Génesis 2, Dios nos dio alma viviente, Dios nos puso espíritu de vida, ese alma un día va a tener que rendir cuenta a Dios. Tenemos la libertad de escoger, pero un día el Señor ha establecido que después de la muerte viene el juicio. Y el juicio es de Dios. La decisión es de Dios. Y Él ha establecido que en el camino ancho el destino es de muerte. Que parece fácil, que parece sencillo, que parece para disfrutar, pero que las consecuencias son trágicas. Porque dice la Escritura que la consecuencia es la destrucción, es la separación eterna del alma de Dios su Creador y la condenación en el infierno. Ahora dice la Escritura que si nosotros elegimos la puerta estrecha, si elegimos el camino de Cristo, preparamos nuestra alma y nuestro corazón para ir al cielo junto a Él. Para estar por la eternidad con Cristo en un propósito eterno, viviendo la eternidad
con Cristo, ¿por qué? Por haber creído, por haber depositado nuestra fe, por habernos reconocido pecadores, porque en esa humildad y en esa condición en la que entramos en esa puerta estrecha, decidimos tomar un camino que honre y glorifique el nombre de Dios para llegar a la eternidad, a vivir junto a Él. Como decía nuestro hermano Seba en la reunión anterior, porque ir con Cristo es muchísimo mejor. Eso lo tenía en claro el apóstol Pablo. Él decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que hago, lo hago para la gloria de Cristo, para cumplir el propósito de Cristo, porque yo me quiero ir con Cristo, me quiero ir con Él al cielo. Quiero tener un propósito que valga la pena, quiero trascender, que mi vida cumpla lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Y la decisión acerca de la puerta, la decisión acerca del camino que queremos transitar, la decisión acerca de las personas o los grupos con los cuales queremos transitar, y la decisión de nuestro destino es nuestra. Es personal de cada uno. ¿Qué hacemos con Cristo? ¿Creemos que Cristo es el camino para llegar a Dios? ¿Que es la puerta estrecha que nos abre ese lugar que nos da el destino correcto? ¿O no creemos, desechando a Cristo, y seguimos caminando, seguimos transitando a altas velocidades por la autopista de la vida, esperando un día, lamentablemente, lo único que es estrellarse contra la realidad de la muerte y de la condenación? Es una decisión que cada uno tenemos que tomar, que cada uno tenemos que transitar, que cada uno tenemos que llevar adelante ante nuestro Creador, ante aquel que nos dio la vida. Dice esta autora Nancy Demos, solo Cristo es quien tiene la llave y puede darte entrada a la iglesia verdadera. Y tenés que entrar en sus términos a través de Él, no por nada bueno que hayamos hecho, no por ningún esfuerzo de nuestra parte, sino basados en su soberana decisión y en su misericordia. Ahora, podemos pensar que lo que hemos hecho es tan malo que nos ha descalificado, que nos ha descartado y que no hay manera en que podamos entrar a la salvación. Pero queremos decirte que si Él ha abierto la puerta para vos, podés entrar, porque tu entrada no está basada en lo que vos hiciste, está basada en lo que Él ha hecho. Y en la realidad de que derramó su sangre, dio su vida, murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos venir y entrar por esa puerta. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra humanidad, con nuestra capacidad, con nuestras posibilidades, tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con estar sostenidos en Él, confiando en Él, depositando nuestra fe en Él. Como citábamos el libro de los Hebreos, sin fe es imposible. Sin fe no se puede, sin confiar en Dios, sin creer que Él es el que da el galardón, no podemos. Porque Él espera que confiemos. Que transitando ese camino angosto, que entrando por esa puerta estrecha, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, aunque nos cueste, porque la vida espiritual, desarrollar una vida espiritual cuesta, lleva esfuerzo, lleva trabajo, lleva disciplina, aunque sea costoso, sepamos que el precio y la recompensa es mucho mayor, que el precio y la recompensa es mucho mejor, y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es su promesa, esa es su palabra, y eso es en lo que confiamos, y eso es lo que anunciamos, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida, que en la persona de Cristo podemos entrar a la vida que verdaderamente vale la pena. Hay un pastor que se llama Sinari de apellido que dice: las personas muchas veces creen en las enseñanzas de Cristo, pero no se han encontrado con el Cristo de las enseñanzas. Abrazan la doctrina de Jesús, pero no al Jesús de la doctrina. Entonces se preguntan por qué no hay cambios, por qué no hay victoria, por qué no hay propósito. Y la respuesta es porque no han pasado por la puerta estrecha. Es decir, un nuevo nacimiento, una nueva regeneración, una verdadera salvación. Es Cristo y nada más que Cristo. Es confiar en Él, es descansar en sus promesas, es descansar en su palabra, es creer que Él es el que nos puede llevar a Dios. Nosotros no tenemos nada. Aún
lo que pudiéramos dar de nuestro mejor esfuerzo no satisface lo que Dios nos pide, no satisface lo que Dios quiere. Que al pensar y reflexionar en estos dos caminos, meditemos acerca de cuál es nuestra elección. ¿Es la puerta estrecha? ¿Es el camino establecido por Dios? ¿Es compartir con ese grupo que nos edifica y que nos motiva y que nos alienta a seguir para Dios? ¿Es la búsqueda de ese camino eterno poniendo la mirada en el cielo? ¿O vamos a decidir dejar de lado la esperanza de la eternidad por vivir unos pocos años dándole deleite a nuestro propio cuerpo, olvidándonos de nuestro Creador? La decisión es personal, la decisión es individual, la decisión es de cada uno. El Señor la ha dejado clara, no hay un intermedio, no hay posibilidad de plantear la duda, no hay la posibilidad de decir no sé. El Señor deja delante nuestro la decisión. La vida y la bendición están en Cristo. La salvación está en Él. Damos testimonio de esto. Queremos compartirlo y queremos que el Señor obre en cada día para su gloria, para la victoria de su iglesia y para que el cielo sea engrandecido. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que encontramos en las enseñanzas de nuestro Señor. Gracias porque podemos elegir. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de tomar la decisión sabia. Señor, de buscar esa puerta que es el Señor Jesús. Señor, esa puerta estrecha, esa puerta angosta que en la condición en la que estemos, reconociendo, Señor, en humildad que somos pecadores, podamos entrar a este camino de vida, de eternidad, Señor, en el cual tenemos que disciplinar nuestro corazón para buscar tu propósito, para buscar tu principio, tu alma, tu pensamiento, tu corazón. Señor, que podamos tomar decisiones correctas, que nuestra decisión sea Cristo, que nuestra inversión sea Cristo, que nuestra vida esté escondida en Él, para que nuestro destino sea el cielo. Padre, bendecinos como iglesia, rogamos que nos fortalezcas para buscarte, para creerte, para confiar. Gracias por darnos este tiempo de comunión, gracias por abrir tu palabra. Lo hacemos en el nombre santo, único y glorioso del Señor Jesús. Amén.